las 2.300.000 hectáreas de olivar que existen en España, cada región, cada provincia, cada pueblo tiene su poda y cada podador pretende tener la suya. La mayoría de estas podas son irracionales y antieconómicas, acelerando muchas de ellas la vejez y desvitalización del árbol, lo cual viene a demostrar que no son las adecuadas. En esta película se pretende resumir los principios generales de la poda del olivo, aplicables a todas las situaciones, ya que se basan en los principios de orden fisiológico que regulan el crecimiento y la producción, y en los agronómicos que no debe olvidar el agricultor. El crecimiento del árbol se localiza en diferentes puntos, en las yemas terminales o de madera situadas en las axilas de las hojas. En las yemas latentes o dormidas, situadas en las ramas gruesas y troncos, las cuales tienen un papel fundamental en la poda. Las yemas de flor, que permanecen casi ocultas hasta los meses de febrero o marzo, están también situadas en las axilas de las hojas. La raíz es el órgano absorbente del agua del suelo, en la que están disueltas los alimentos. Transportada hasta las hojas, es transformada en principios alimenticios junto al carbono que toman del aire. Las hojas son órganos fundamentales en la nutrición vegetal, debiendo existir por ello una estrecha relación entre la cantidad de hojas y raíces absorbentes. Si al realizar la poda alteramos esta relación, el árbol estará mal alimentado. Hay que tener en cuenta, al realizar la poda, la situación del fruto en las distintas partes del olivo. El fruto situado en la parte alta y exterior de la copa es el de mayor tamaño y riqueza en aceite. Le sigue el situado en la parte media y exterior. Y por último, el situado en la parte interior, que es el de menor rendimiento y tamaño. Es necesario equilibrar el crecimiento y la fructificación, pues no solo debemos criar una cosecha, sino preparar la siguiente. Cualquier desequilibrio es causa de producción irregular. Este equilibrio se consigue guardando la debida proporción hoja-madera. Debemos alargar el periodo productivo haciendo una renovación de las ramas viejas por jóvenes. Debemos conservar la productividad en el periodo de vejez, manteniendo sanos los órganos fundamentales, tronco y raíz. Y por último, evitar estas costosas podas. Al iniciar la poda, se debe estudiar detenidamente cada olivo. Todos son diferentes y cada uno necesita su poda. Se inicia esta cortando las ramas gruesas que no sean necesarias, reservando las nuevas brotaciones que más tarde han de reemplazar a las que se vayan eliminando. Se suprimirán las partes muertas y agotadas en los troncos y ramas gruesas. Por último, en el aclareo de la copa, dejar espacios libres por donde penetre la luz. El olivo se planta de muy diversas formas. Veamos una de ellas. Por estaca o garrote. Se lleva a cabo en hoyos de dimensiones variables. En cada hoyo se colocan generalmente de 2 a 4 estacas. Se sitúan estas en los ángulos del hoyo, separadas de 70 centímetros a 1 metro, para que puedan emitir con libertad sus ramas principales y formar bien la copa. Si no se situaron las estacas a la distancia debida, los pies se estorbarán y buscando la luz se inclinan demasiado. Guardando la distancia conveniente al hacer la plantación, se obtienen árboles de 2 a 4 pies, con lo que se aprovecha bien el espacio y el terreno. Aunque el conjunto constituye un solo olivo, cada pie tiene su propia raíz y copa.
Sea cual fuere el sistema de plantación utilizado, durante los 3 o 4 primeros años no debe llevarse a cabo poda alguna para evitar un desequilibrio hoja-raíz, lo cual provocaría una parada vegetativa. Pasado este tiempo, se llevará a cabo el primer aclareo, dejando siempre algún pie más para no eliminar demasiada hoja que nos servirá de protección. En podas sucesivas no se deben eliminar todas las ramitas que salen de los troncos, pues ejercen la llamada de la savia. Se efectuarán los despuntes correspondientes de las ramas guías para formar la cruz. Estas cruces determinan la altura del tronco, para el cual no existen medidas fijas. Son recomendables las formas bajas. Para formar la copa, habrá que limitarse a la forma natural determinada por la variedad. El centro se hallará recubierto de ramas secundarias para evitar quemaduras por el sol. Aquí tenemos claros ejemplos de quemaduras en troncos y ramas de olivos jóvenes, por haberles practicado podas severas, con las que se les ha desprovisto de protección. Sabiendo que el olivo produce la cosecha en los brotes del año anterior, la poda de fructificación consiste en regular el vigor del árbol para que todos los años dé nuevos brotes. Un vigor excesivo provoca el corrimiento del fruto. Una brotación débil no puede alimentar la cosecha. La intervención del podador consiste en realizar podas ligeras cuando el vigor sea excesivo o cuando los brotes del año anterior sean grandes en longitud y cantidad. Por el contrario, cuando el brote del año anterior sea escaso y corto, las podas deben ser enérgicas para que llegue más savia a las ramas. El olivicultor, además de influir en la producción del olivo mediante la poda, no debe olvidar los restantes cuidados que la favorecen de forma directa, tales como las labores culturales, el abonado racional y el tratamiento de plagas y enfermedades. El olivo llega con el tiempo a un estado en que precisa una renovación de las ramas principales que forman su armazón, para ser sustituidas por otras nuevas y vigorosas. Esta renovación, para evitar desequilibrios en el árbol, debe hacerse de forma escalonada en varios años. Tomaremos como ejemplo estos viejos olivos con grandes copas. El esquema de uno de ellos nos muestra la disposición de sus ramas principales. Puede apreciarse cómo la copa está formada por una masa de ramas tortuosas, envejecidas y entrelazadas, carentes de vigor. Por no llegar bien la luz, no pueden emitir nuevos brotes y solo están estimuladas a crecer en longitud. En algunas regiones, la poda se reduciría a un rebaje o terciado de las ramas principales, eliminando la parte superior de la copa y quedando el olivo una vez podado, como muestra el gráfico. Con este sistema dejamos madera vieja que no dará nuevos brotes y consumirá mucha savia. En otras regiones, esta poda de rebaje va acompañada de una eliminación total de las ramas interiores de la copa. Este sistema de poda tiene los mismos inconvenientes que la anterior, más el de haber dejado los troncos y ramas principales sin protección contra las inclemencias del tiempo. Siendo el tronco y raíz los órganos fundamentales del olivo, el agricultor debe preocuparse de protegerlos. Cualquier tipo de poda que destruya o altere parte de ellos, debemos condenarla. Por desgracia, son muchos los olivares que existen sin posibilidades de salvación, por tener los troncos careados, sin corteza, desvitalizados y carentes de reserva alguna. Todo esto se evita llevando a cabo podas racionales, practicando el aclareo de ramas principales,
con lo cual no solo habremos eliminado madera vieja, sino que dejaremos que pase la luz para favorecer el cuajado y maduración del fruto, así como el crecimiento de nuevos brotes en los que se producirá la cosecha de los años venideros. Si comparamos estos olivos con el que tomamos como ejemplo, podemos observar, primero, que la copa no disminuyó de volumen, por lo que continuará el equilibrio hoja-raíz. Segundo, que hemos eliminado madera vieja que no da fruto y consume savia. Y tercero, que puede pasar la luz al interior para favorecer el cuajado y maduración del fruto y para que las ramas puedan crecer lateralmente. Poda en cabeza. Consiste en una renovación escalonada y total de la parte superior del tronco o cabeza del olivo, donde están insertas las ramas principales que forman la copa. Los cordones de savia del tronco, estimulados por los cortes practicados, emiten brotes adventicios, con los que se va formando de nuevo el árbol. Las ramas procedentes de nuevas brotaciones envejecen con mucha facilidad. La desvitalización del árbol es rápida y las partes altas del tronco o cabeza quedan sin protección. El afrailado es también una renovación total y escalonada de la copa, pero sobre ramas de una edad entre 20 y 25 años. Los brotes no se aclaran hasta pasados 2 años. En casos extremos, cuando el tronco está desvitalizado, se practica la tala o renovación total del mismo. En este tronco se aprecian las distintas renovaciones hechas a lo largo de su vida. Y una de estas varetas será en su día una rama principal. En resumen, realizar una poda racional supone una mayor producción con los mismos gastos, lo que quiere decir más aceituna y mayor riqueza para el agricultor.